Hola de nuevo, amigos. Siguiendo la trayectoria de estos últimos vídeos sobre el relato verdadero de la historia. Y digo verdadero porque la historia de la humanidad está totalmente falseada. Desde un principio, hace 6.000 años hasta la actualidad. Entonces, la mayoría de las cosas que se han aprendido en universidades, escuelas y centros de estudio, historia, arqueología, es mentira. Quiero decir con esto que toda la historia escrita y todo lo aprendido tiene otra cara. Quiere decir otra versión. Porque siempre, generalmente, como pasa en las guerras mundiales, se escribe la historia según el vencedor, no según el vencido. Entonces el vencedor escribe la historia a su manera y queda como caudillo, liberador, santo, poderoso, elegido. Si hubiera perdido hubiera sido otra cosa. Pero entonces hay muchos relatos históricos, arqueológicos, sobre los monumentos en la Tierra, en la Luna, en Marte, y la historia pasada verdadera. Y claro, es difícil que en unos minutos se explique con todo lujo de detalles la historia verdadera, pero siempre a rasgos, interesante con el fin de hacer pensar a la gente. Y voy a tocar un tema muy conocido por todos, pero no la verdad. Conocido el tema, pero no la verdadera historia. Y hablo del genocidio de los nazis sobre los judíos. Eso es conocido por todos. Y quiero decir con esto, antes de nada, que el hecho de explicar la otra cara de la historia o de la moneda no quiero justificar de ninguna manera la brutalidad, el crimen atroz, masivo, a millones de judíos, hombres, mujeres y niños. Fue un crimen diabólico. Naturalmente, patrocinado y felicitado y apoyado por los de siempre, por la Iglesia Católica y por el capital. En cuanto a los judíos, el exterminio, los campos de exterminio alemanes y de Polonia y de otras partes del mundo, pues naturalmente fue en exclusiva casi hacia el pueblo judío. Pero también naturalmente Hitler exterminó a muchos otros que eran alemanes, digamos contrarios al gobierno, opositores, homosexuales o lesbianas o judíos que eran también opositores al gobierno, es decir, que formaban contra oposición, testigos de Jehová, gitanos, rusos, comunistas, en fin, mucha gente, no solamente exclusivamente judíos. Pero quiero decir en cuanto a los judíos. Los judíos al final de la guerra, después de un exterminio aproximadamente de 6 millones, naturalmente pidieron rápidamente indemnizaciones con un clamor gigantesco sobre los crímenes acontecidos y los robos hacia el pueblo de Israel. Y entonces empezaron a pedir subvenciones, extinción de impuestos, más ayudas, puestos de trabajo, dinero, hasta el día actual. Se han pagado billones de dólares y se siguen pagando hacia los judíos. Pero hay un par de detalles que la gente ignora. Y vamos a poner el detalle de las guerras y los judíos. Porque, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, iniciada también por Alemania, hacia Inglaterra, hacia Rusia, hacia lo de siempre, hacia Francia, hacia Norteamérica, pues intervinieron soldados judíos, cientos de miles, que asesinaron en esas batallas brutales de la Primera Guerra Mundial a millones de ingleses, franceses, americanos, rusos. Bueno, aquí la pregunta es, bueno, no se da nada de indemnización a todos los millones de personas que mataron los judíos en la Primera Guerra Mundial. O solamente cuando son exterminados o eliminados judíos, sí hay que pedir indemnización y daños y perjuicios. En los campos de exterminios había de estos llamados capos, que eran judíos, a los cuales los nazis, la SS, les daba autoridad sobre los judíos para controlarlos, y los daban una boina de esa negra con una insignia de la SS, del escudo nazi, y un garrote. Y eran estos capos más crueles que los mismos nazis. O sea, muchos de estos capos judíos mataron a palos a muchos judíos.
por un pedazo más de pan y porque pensaban que a lo mejor los iban a dejar libres, cuando los nazis no hubieran dejado ni a uno de ellos libre. Cuando terminó la guerra, pues estos cabos salieron como ratas corriendo hacia otros lugares y algunos los cazaron y otros no. El hecho de que se provocara un odio en Alemania hacia los judíos fue por lo siguiente. En la Edad Media, porque como de costumbre, los judíos siempre han ido invadiendo países. Y donde se metían, pues causaban a lo largo del tiempo ruina, porque la intuición, o sea, el estilo de forma de trabajo y de ahorro y de negocio de los judíos es horrible. Por eso la palabra judío es una personificación de la avaricia y del egoísmo. Donde se metían, en poco tiempo arruinaban la nación. Se hacían dueños de todo y terminaban por echarlos a la fuerza porque no acababan con la nación. Entre ellos se ayudaban, hacían los grandes negocios, se acumulaban todo el dinero y a la nación donde los acogía las dejaban en la ruina, en la crisis total. Y los echaban de España, los echaban de Inglaterra, los echaban de Francia a palos. Y van a parar a Alemania. Y justamente en Alemania, al cabo del tiempo, hicieron lo mismo. Eran dueños de los bancos, de los negocios, grandes empresas, y los alemanes en la miseria, 6 o 7 millones de alemanes parados, y los judíos dueños de todo. Bien, ese fue uno de los motivos por lo cual la xenofobia de los alemanes hacia los judíos cuando se les dio la oportunidad de exterminar judíos. Pero hay más todavía. Por ejemplo, cuando terminó la guerra, bueno, pues el oro de los judíos estaba en Suiza, en Berna, en bancos suizos. Y claro, pues allí había pues billones de dólares en oro, en piedras preciosas, en billetes, en lo que sea. Todo lo que habían robado los judíos. Parte de ello fue a parar al Vaticano. Porque toneladas de oro fue a parar al Vaticano. A cambio, el Vaticano de pasaportes falsos hacia nazis, que eran alemanes, yugoslavos, croatas, que habían sido asesinos de masas. Y entonces, para darles pasaportes vaticanos falsos, pues a cambio de toneladas de oro de los judíos. Y efectivamente se lo dieron. En las cloacas del Vaticano hay toneladas de oro con la cruz gamada todavía de los judíos. Pero claro, los judíos empezaron a pedir indemnizaciones, al terminar la guerra, al gobierno alemán. Pero una pregunta que la gente nos ha hecho: ¿por qué, sabiendo los judíos que el Vaticano tenía gran parte de ese oro, no pidieron nada al Vaticano, los judíos? Cuando el Vaticano había colaborado con Hitler o con Franco, pero abiertamente, y felicitándole y apoyándole en todo. Pues por lo siguiente: al terminar de la guerra se escribió la historia falseada naturalmente de que Hitler y Eva Braun se suicidaron con Martin Bormann y otros en el búnker de Berlín, en el 1945, en abril. Es mentira. Hitler no se suicidó nunca en Berlín, ni Eva Braun, ni nadie. Joseph Goebbels, la mujer, 6 niños, sí, y otros generales alemanes, no Hitler. Hitler le dieron la posibilidad de huir a Sudamérica, a países católicos, sobre todo a Argentina, y entonces Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Mengele, Adolf Eichmann y muchos nazis con parte de oro de los judíos en 2 submarinos desde el puerto alemán de Bremen hacia España, primero, para embarcar, eso protegido naturalmente, protegido Hitler y los 2 submarinos por ingleses y americanos, para que no les pasara nada, hacia Sudamérica, y allí le esperaban en el Río de la Plata Duarte Perón, General Perón de Argentina, y Eva Perón, y los llevaron a los nazis, primero a Argentina, luego a unos pueblos dispersados en Mendoza, donde murió Hitler en 1986. Creo que Eva Braun todavía vive, es abuela tiene varios nietos y eso. Y Martin Bormann, todo esto, creo que algunos todavía viven. Solamente hubo una persecución, no por parte del gobierno de Israel, sino por parte de personas privadas, de cazar a uno de los nazis, Adolf Eichmann, y llevarle a Israel y colgarle. Pero no fue exclusivo por orden del gobierno de Israel, sino que fue una proposición privada de unos judíos que querían cazar nazis, que querían cazar a algunos judíos que habían huido a Sudamérica. Pero no a Hitler, que estaba prohibido por el pueblo de Israel buscar a Hitler de ninguna manera. ¿Y por qué esa prohibición al que fue responsable de los asesinatos más crueles de la historia sobre el pueblo de Israel? Por lo siguiente: en el 1948, bueno, 3 años después de terminar la guerra, pues el gobierno americano pactó con los judíos de la siguiente manera. Tenían entonces Israel
Palestina estaba en manos de los ingleses, pero allí estaban viviendo de toda la vida pues palestinos y árabes. Y entonces pactaron con los judíos echándolo a la fuerza de su tierra a los palestinos y a los árabes para que se instalara allí todos los judíos que quisieran, no solo de Alemania, sino de todo el mundo. ¿A cambio de qué? A cambio de lo siguiente. Los judíos sabían perfectamente de la huida de Hitler y Eva Braun hacia Sudamérica, pero le dijeron a los judíos, al gobierno que establecieron entonces, que dejara en paz a Hitler, porque interesaba que no molestar mucho a los alemanes, ya que había terminado la guerra. Hitler no tenía ya mucho poder, y ya en un país extranjero, y ya viejo y tal, y que interesaba tener paz y concordia con los alemanes para tener una frontera de división o de protección de Alemania y de la parte del este de Europa, porque allí estaban instalados en la otra parte del Berlín, la DDR, los rusos y los comunistas. Y entonces instalaron rápidamente más de 200 bombas atómicas en la Bundesrepublik Deutschland, en la parte occidental de Alemania, y entonces los judíos estuvieron de acuerdo, callar, silencio, y conseguir la tierra de Israel para ser propia. Y luego hubo conflictos en Israel, montones de conflictos, con una crueldad inusitada, porque los judíos contra los palestinos eliminaron a montones, los masacraron en esos campos de refugiados de Sabra y Zafila. Bueno, allí cientos y cientos de palestinos, pobre gente, mujeres, niños y tal, que eran refugiados. Entonces los tirotearon rápidamente, los exterminaron de una crueldad inusitada. Y hay más de todo esto. O sea, los judíos exterminaron a quien fuera, pero sin proceso, ni juicio, ni campo de exterminio. Exterminado de la manera más cruel e inusitada. Hoy el capital más grande está en manos de los judíos. La familia Rockefeller, los Rothschild, los judíos. En Alemania, en América, en Inglaterra, los judíos. Y es curioso que por ideología de los Rockefeller, judíos, naturalmente, se va a instalar, o se quiere promover un orden mundial, nuevo orden, y entonces primero va a haber una guerra terrible, espantosa, con armamento radioactivo y armas de destrucción masiva. Bueno, ya se están probando las antenas HARP para destruir ciudades y tal, con el fin de causar un terror de tal índole que se tenga al final de esa terrible guerra aterrorizada a la humanidad sobreviviente para controlarla por medio de un microchip. Ya están hechos los microchips, 1 billón de biochips preparados ya para ese nuevo orden de cosas, con el fin de esclavizar a la humanidad. Uno de los Rockefellers, judío naturalmente, habló con un amigo que era un actor ruso, ¿no? Y esta conversación telefónica está grabada y tal, y le comunicaba a Rockefeller, este ruso, que la idea del microchip era para controlar y esclavizar a la humanidad. Así de tal manera que cuando surgiera algún intelecto, algún enemigo, alguien opositor a ese orden, sencillamente apagar el biochip, el microchip, y eliminar a la persona. No una, o millones, o naciones enteras. O sea, un genocidio preparado para la entera humanidad. Con esto he explicado más o menos el concepto de que la historia hay que reescribirla viendo las dos partes, como una moneda. Tiene dos caras. Una moneda tiene siempre dos caras. Hay que ver una y luego ver la otra. ¿Qué dice la otra cara? Pero se enseña siempre una cara con el hecho de que la gente no despierte y lo que le enseñe se lo crea. Hasta incluso en las escrituras sagradas hay un texto interesante, como hasta en las mismas escrituras, en la Biblia, la palabra de Dios, hay textos en los cuales los mismos judíos, como aquí un apóstol judío, el apóstol Pablo, el apóstol de las naciones, escribía con un odio intenso hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel. Porque, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en los versículos del 14 al 16, más o menos se escribe lo siguiente este apóstol. Dice, hablando de los judíos: por cuanto las mismas cosas padecisteis también vosotros por parte de vuestros compatriotas, que ellos mismos de parte de los judíos, los cuales, no contentos con matar al Señor Jesús y a los profetas, también a nosotros nos persiguieron, y estos no agradan a Dios, sino que son contrarios a los intereses de todos los hombres.